Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a la palabra, capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, versículo del 15 al 19. Me alegro tantísimo de los jóvenes del encuentro, de que el Señor se haya derramado ahí. Muy bien, chicos. Les felicito de verdad. Ahora vamos adelante con todo. De dar testimonio a otro de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Qué bien que hablen en lenguas. Eso hace un antes y un después, sin duda. Así que ánimo. Muy bien. Los papás felices. ¿Dónde están los papás de estos chicos? ¿Están por ahí? A ver, los papás de estos chicos, ¿dónde están? Ajá, por ahí están todos. Amén. Estos son unos excelentes chicos y van a ser gente muy importante en nuestra sociedad y en este mundo. Dios les está ungiendo y les está llenando de su Espíritu Santo para que sean grandes portadores de bendición para nuestra sociedad. Lucas 17 del 15 al 19 dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo lo hizo? Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Dándole qué? Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo y exquisito pasaje. Seguramente usted lo ha escuchado porque es un pasaje muy tradicional. Quiero decirle, hermano, que la gloria de Dios y la gratitud son inseparables. Quiero decirle que la gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que nos han hecho o querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Gracia o gratia y gratitud están emparentadas de manera etimológica, y todas corresponden al propósito eterno de Dios de bendecirnos. Dice la Biblia: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En griego, en el Nuevo Testamento, la caris, que es gracia, da lugar a eucaristía, que quiere decir acción de gracias, derivada del verbo eucaristo, que quiere decir agradecer. De manera que gracia, regalo, está unido a agradecer o sencillamente a la acción de gracia. Todos esos términos están ligados los unos a los otros. Cuando hablamos de gracia es de favor, de regalo, de don inmerecido, pero cuando hablamos de agradecer tiene mucho que ver con el regalo recibido, porque básicamente quien agradece por algo que se le dio, que es el regalo. Entonces, tanto agradecer como regalo implica una relación absoluta. Por eso la Biblia dice, describiendo a Dios, que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde desciende? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero decir con esto, hermanos, que la gratitud consiste en el ánimo agradecido que experimentamos, que puede llegar a ser incluso más importante que el beneficio recibido. Todo lo que se procesa en el interior por el reconocimiento de lo recibido hace que nuestro don sea muchísimo mayor al contemplarse en el interior como un valor personal y no como un valor exterior. No sé si me estoy explicando. Voy a intentar explicarlo más. Lo que dentro de ti hay es mucho más
válido, importante, de valor, que en lo que pueda haber en el exterior. Porque lo de tu interior generará muchas veces y muchas cosas en el exterior. A fin de cuentas, una vez que se trabaje tu carácter y una vez que se trabaje tu interior y seas formado, de todas maneras recibirás muchísimas cosas producidas por lo que tu interior es. O sea, que uno recibe por ser y no por hacer. ¿Cómo podemos comprender esto? Sencillo. Vamos a la palabra. Y por eso tenemos un pasaje bíblico que nos lo va a explicar, la esencia de la gratitud. Hermano, dentro de la gratitud, nosotros encontramos que una persona agradecida reconoce a Dios como la fuente de toda provisión y bendición. Sin duda alguna, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Algunas veces les he contado, hermanos, que cuando llegan estos episodios, a mí me gusta recapitular, mirar atrás en la vida, quién soy, qué hago, para qué nací, qué cosas ha hecho Dios conmigo. Y vale la pena hacer de vez en cuando esos análisis, porque vivimos de forma muy superficial. Vivimos como atacados por los acontecimientos, por las necesidades, por las circunstancias que se van presentando y no nos dejan valorar y saborear. Y yo soy amigo de lo que Dios me ha dado. Y entonces me gusta sacarle el zumito a la vida y valorar las cosas importantes. Y digo esto porque muchas veces pienso en lo que soy. Sobre todo por la mañana cuando me paseo en oración en mi casa y estoy pensando, bueno, tantas cosas que Dios me ha dado. Y dedico mucho tiempo para decirle gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y miro así y digo gracias porque me das una casa. Y gracias porque me das una familia. Gracias porque me das la provisión del día. Gracias porque puedo comer. Gracias porque te puedo servir. Y comienzo a pasear por allí y dedico minutos o tiempo para decir gracias, gracias Señor. Y voy recapitulando con lo que has hecho en mis hijas, con lo que haces en mis yernos, con lo que haces en mis nietas. Gracias por mi esposa. Y voy recapitulando y muchas veces pienso, hermano, ¿de dónde vengo? Y me acuerdo que soy el hijo de un extranjero que pasando mucha necesidad aquí en España, porque en aquellos tiempos cuando mi padre se fue a Venezuela como extranjero, no conseguían trabajo aquí y consiguieron mejores lugares allí para trabajar. Porque en América, aunque usted no lo crea, la gente no muere de hambre, porque ahí siempre hay yuca, allí siempre hay plátanos, allí siempre hay una guayaba o un mango que comerse, de verdad se lo digo. Pero aquí en Europa el hambre es diferente. ¿Por qué? Porque cuando viene el invierno ya no se puede sembrar ni cosechar, no hay cosecha. Alguna cosita hay, pero muy poco. Y hubo tiempo, los mayores que están aquí españoles nos pueden contar que hubo tiempo en que en España no habían siembras y había un desabastecimiento espantoso. Y entonces nuestros abuelos o nuestros padres de los que ya tenemos cierta edad, pues tuvieron que marcharse y algunos tuvieron que irse a Europa del Norte a buscar trabajo y alguna cosa, porque fue un tiempo difícil, fue un tiempo complicado. Entonces, pero mi padre se fue huyendo de esas circunstancias y nosotros nacimos allá, mi hermana y yo, en Venezuela. Y mi padre ya tenía el problema de que había pasado aquí situaciones difíciles y entonces se propuso darle a los hijos lo que él no había tenido. Y es que en la nevera de mi casa, posiblemente usted abría la nevera y se caían las cosas porque no cabían adentro. De verdad. Porque era como no lo sé cómo explicárselo. Mi padre tenía un código. Mis hijos tendrán lo que yo no tuve. Y voy a trabajar desde la hora que trabajaba, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces trabajaba tan duro, tan duro, tan duro, como muchos extranjeros. Nosotros conocemos los extranjeros que fueron a nuestras tierras allí en América, que se rompieron el pecho como burros trabajando para darle a sus hijos un porvenir. Entonces lo que pasó en mi casa
fue eso, que mi padre tenía un complejo de necesidad antigua que hizo que mi madre tuviera en la nevera 2 tartas. Pero de verdad se lo digo, es que cualquier día en mi casa habían 2 tartas en la nevera, pero 2 tartas así, como si fuera una pastelería. 2 tartas así, y habían tantas cosas que se caían. Y era una locura, hermano, una locura. Pero saben que en medio de todo eso, Dios dijo, no, esto no puede ser para este muchacho. Lo voy a llevar al instituto bíblico en otra parte. Y me fui para el instituto bíblico. Y comí más papa y arroz que en mi vida había comido. Y no había, entonces Dios tuvo que formarme. Pero la verdad, tengo mucho que agradecer al Señor. Mucho que agradecer al Señor. Dios fue bueno conmigo. Y después encima, ayer alguien me dijo, no, pastor, que encima te dedicaste a pastor. Y digo, yo no me dediqué. Dios me llamó. Porque yo no tenía planes, hermano, de ser pastor. No tenía planes de ser pastor. Yo tenía planes de ser un ingeniero, aunque se me da muy mal la matemática. Tenía planes de ser un ingeniero de minas en Asturias, porque ese era el sueño de mi padre, y había preparado todo para que yo me viniera a Asturias a estudiar ingeniería técnica de minas en Mieres. Teníamos la cosa más o menos arreglado. Pero llegó el Señor y cambió los planes. Y ya yo no quería ir a la ingeniería, sino quería ir al seminario a prepararme para servir a Dios. Porque Él me había llamado, porque lo tenía claro. Y cuando yo no pensaba, y cuando yo no calificaba para eso, y cuando no era bueno para eso, porque tenía 17 años, el Señor me llamó al ministerio. ¿Y cómo no estar agradecido? Y es que la vida, si usted se pone a pensar, hermano, sin duda somos unos privilegiados. Somos unos, ¿cuántos dicen amén? Somos unos privilegiados. Encima tenemos al Señor. Él nos visitó, nos alcanzó, nos dio la salvación, la vida, la paz, el amor, la gracia, nos dio familias, porque todos aquí tenemos padres. Algunos ya no lo tienen presente, pero lo tuvieron. Todos tenemos familiares. De hecho, si no tuvieras un familiar aquí, ya tienes una familia que es la iglesia. Y tienes gente con quien estás. Y tienes un lugar donde te puedes reunir y donde podemos escuchar la palabra de Dios. Y ya eso es un favor de los gordos, de los grandototes. Encima el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida y nos bautizó con lenguas. Encima nos ha perdonado de nuestros pecados. Cuando leemos este pasaje, hermano, el episodio comienza con 10 leprosos. Y es posible que nuestra vida comenzara en algún momento o pudiéramos enfocarnos en lo que antes, sin Cristo, no teníamos. Pudiéramos enfocarnos, hermano, en la profunda necesidad que tiene el ser humano si no fuera dependiente de Dios. Si no fuera porque es receptor de la gracia y de la abundancia de Dios. En este pasaje, hermano, todo comienza con una gente que está desprovista de cosas muy importantes. Los leprosos en aquel entonces eran seres, hermano, rechazados por la sociedad. Eran personas que por causa de su enfermedad incurable estaban relegados a una posición de excluidos absolutamente. Excluidos de la ciudad, excluidos de la familia, excluidos de toda relación social que pudiera haber. Estaban excluidos porque la enfermedad que tenían era contagiosa y encima se le habían dado unas normas para que no pudieran habitar dentro de la ciudad. No habían leprosarios dentro de la ciudad, como en algún tiempo los leprosarios se colocaron en islas, en lugares bien alejados de la sociedad para que no pudieran contagiar. No sé, allí en Venezuela, donde yo nací, había un leprosario, creo que se llamaba Santa Elena o algo así, pero que era un pequeño islote en el medio del lago. Ni se veía a lo lejos. Era una cosa espantosa. Pero en aquel entonces, hermano, la gente
que tenía lepra, que padecía de esa enfermedad, no solamente estaba excluida, sino que le habían dado ciertos parámetros de vestir. Tenía que taparse, cubrirse completamente, y le daban también una campana para que cuando fueran por los caminos y se iban a encontrar con alguien, tocaran la campana, tolón, 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 y decían: inmundo, inmundo, inmundo. Eran costumbres del momento y tenían que hacerlo así. Imagínese, hermano, una persona en esa circunstancia. Pero ¿saben qué? Es posible que tenga mucha relación con la realidad humana sin Cristo, alejados de Dios, sin la gracia, sin el perdón, perdidos en nuestros delitos y pecados. Hoy, ¿saben cuántas veces hemos pensado de dónde nos ha traído el Señor? En la situación en la que nos encontrábamos, de pecado, y digo, de ataduras, de vicios, de circunstancias complicadísimas, de pecados de moralidad, o entregados, encadenados a vicios que estaban matando nuestra vida, que no teníamos otro futuro que la muerte, o tal vez a prácticas de, yo qué sé, de hechicería, espiritismos, negocios ilícitos, droga, licor, sexo mal llevado, cosas horribles en las que vivíamos anteriormente. ¿O no hay entre nosotros personas que estaban perdidas en su mundo anteriormente? ¿Saben que sí? ¿Saben que sí? Porque yo les atiendo y les conozco y les amo, porque Dios les levantó de esa situación. Dios les libró, les trajo de un mundo de lepra horrible, profundo, y que caminaban hacia su perdición. Les rescató de un mundo de vaciedad, que aunque no estuvieran inmersos en pecados X, tenían el corazón vacío y no había futuro para ellos. Amigos, la verdad es que el mundo sin Cristo, el mundo sin Dios, una vida que no tiene un horizonte en fe, en seguridad de futuro, está perdida tanto como un leproso. Y aquellos eran 10, no era uno solo, eran 10. Y qué interesante poder pensar que de repente el escenario cambió. Aquella gente que siempre andaba por el campo, por algunos lugares, buscando la forma de sobrevivir, se enteraron que Jesús iba pasando por un camino. Y a lo lejos le gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Porque escucharon que Él sanaba a los enfermos. Qué buena oportunidad, qué buen momento para poder pensar de que nosotros tenemos un recurso único y excelente. Jesús sigue pasando cerca de nuestra vida. Jesús sigue acercándose al corazón que tiene necesidad, aún de aquellos que les parece que las cosas no pueden tener ya un remedio, que ya no hay futuro. Mi amigo, mi hermano, aquella gente clamó, y clamó de lo profundo de su alma, porque ya no tenían familia con quien vivir, porque ya no tenían un pueblo al cual pertenecer, porque ya no tenían un destino, porque no había un futuro, porque casi para ellos morir era mejor. Pero encontraron una esperanza. Y hermanos, tenemos que reflexionar al respecto de esto. Jesús es nuestra única esperanza y Él les escuchó. Jesús sabe escuchar a los que claman a Él. El pasaje sigue haciendo su recorrido y dice que Jesús les contestó: vayan y muéstrense a los sacerdotes. La razón de esto es que la ley en Israel, la ley levítica, la ley judía, decía que todo aquel que fuera sanado o que mejorara en su enfermedad de lepra debía ir a un sacerdote del pueblo de Israel y mostrarse para ser analizado y comprobado que realmente estaba sano, que realmente estaba libre. Este le otorgaba la posibilidad de poder volver a la sociedad, de poder volver a la casa con la familia, de poder rehabilitarse en su ejercicio comunitario, digamos así, en su diario vivir, en su normalidad de vida. Y
Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero yendo fueron sanados. Fueron sanados y seguramente el sacerdote verificó que estaban sanos. Y allí fueron enviados los 10. Vayan y muéstrense al sacerdote. Jesús quería cumplir con la ley, quería cumplir con la norma. Y en este caso encontraron que estaban sanos. Algunos de ellos pensaron: tantos años he estado yo inmerso en este problema de enfermedad de lepra y no he visto a mi familia. Me voy para ver a mi esposa. Lo guapa que era cuando yo lo dejé, segura que algo le queda. Mis hijos que han crecido y no los he podido ver de cerca, me voy a mi casa para ver a mis hijos. Y era sin duda una alegría haber recibido la gracia de Dios, haber recibido el toque de Dios. Era una tremenda alegría. Tal vez alguno pensó: al fin voy a poder retomar mi trabajo. Voy a poder volver a hacer lo que me gusta. Voy a poder volver a ser útil para mi comunidad. Otro pensó: al fin puedo irme al pueblo a tomarme alguna cosa en el bar y a relajarme por fin dentro de la ciudad. ¿Qué tanto le echo de menos? ¿Cuánto le echo de menos aquel bar o aquel lugar o aquellos amigos? Voy a volver con ellos. Y dice la Biblia que de los 10, 9 se fueron a hacer estas cosas de las que estoy mencionando. Pero uno solo volvió a postrarse a los pies de Jesús para agradecerle. Hay una estadística aquí entonces de que 9 de los 10 se dedicaron a los ritos religiosos y a volver a sus quehaceres naturales después de recibir la gracia de Cristo. Y aquí una de las estadísticas que es posible que se apliquen en nuestro mundo actual. Y es que de cada 10, uno solo cambie la tradición y los ritos por la presencia de Jesús. Uno solo de cada 10 sea de verdad agradecido y reconozca que para vivir una vida abundante, poderosa, milagrosa, debo agradecer y postrarme a los pies de Jesús. Mis amigos, he aquí un tema interesante. Jesús, sin duda, a todos, sin excepción, nos ha dado gracia. A todos nos ha dado privilegios, bendiciones, alcances, cosas que Él extendió para ti y que las tienes hoy y ahora y aquí. Alguno puede centrarse en el problema, puede centrarse en el conflicto, puede centrarse en lo que no tengo, en lo que no soy, en lo que no he alcanzado, en lo que no he logrado, en el no. Usted se puede centrar en el no, pero sin duda al estar aquí sentado, usted tiene mucho sí. Usted tiene muchas cosas recibidas, usted tiene muchas cosas alcanzadas, usted ha recibido la gracia de Cristo y el hecho de que esté aquí me hace saber muchísimo acerca de eso. ¿Sí o no? Usted está en un buen lugar, usted está en un santo lugar. ¿Dónde estaría yo, cantamos de vez en cuando, si no te hubiera conocido? No lo sé. ¿Dónde estaría Jorge? ¿Dónde estaría Darío? ¿Dónde estaría Nando? ¿Dónde estaría Moreiva? Si no hubiera conocido al Señor, seguro que yo no me hubiera casado con ella y no tendría esa dicha. Qué humildad, ¿verdad, hermano? Hoy solo gratitud, humildad nada. Saben, hermanos, que nosotros, sin duda, si no hubiéramos conocido al Señor, no estaríamos aquí. Pero hay una tremenda diferencia entre la gente que es agradecida y la que no es. Quiero decirle que la gratitud es una exigencia bíblica. El apóstol Pablo habla a todas las iglesias del Nuevo Testamento que los cristianos tienen que ser agradecidos. ¿Y sabe qué dice acerca de eso? Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los efesios, le dice, dando siempre gracias por todo.
Y quiero remontarme un momento a la historia de este pasaje cuando la iglesia del Nuevo Testamento estaba perseguida por el Imperio Romano. Cuando les echaban a los leones, cuando les llevaban al circo romano y allí las fieras los devoraban. Y el apóstol Pablo se atreve a decir a los efesios, dando siempre gracias por todo. ¿Cómo que por todo? ¿A qué se refiere, apóstol, cuando nos dice por todo? También por los leones, también por el Imperio Romano, también por el impuesto, también por la suegra. También. Saben, hermanos, hay cosas que son muy complicadas dar las gracias a Dios. Hay cosas que dar gracias por ellas como que se te hace un nudo en el estómago. Pero el apóstol dice a los efesios, pero no solamente le dice a los efesios, también le dice a los tesalonicenses a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No solamente dice que hay que dar gracias por todo, sino que además agrega que es la voluntad de Dios que nosotros le demos gracias a Dios por las cosas. ¿Cómo va a ser eso? O sea que Dios se complace, le agrada, es su deseo, es su voluntad de que yo cuando estoy pasando por un momento de dificultad le diga gracias por este momento. Pues sí, pero no solamente, hermano, se lo dice a los efesios y a los tesalonicenses, sino también a la iglesia de Colosenses. El apóstol Pablo le dice, y sed agradecidos. Escuché de un amigo que dijo, siempre hay que devolver agua al pozo que te refrescó. Es muy significativa la frase, porque resulta que la gratitud produce en ti un enfoque diferente. Atención, en lo que nos enfocamos. Mira, hay un agujerito aquí en este altar, hay un agujerito pequeño y hondo que es para cables. Bueno, eso pudiera ser un defecto, pero yo estoy mirando aquí el agujerito y he perdido de vista lo más hermoso que hay en la iglesia, que es la gente. ¿Se da cuenta? Cuando yo me enfoco, pierdo de vista otros escenarios. Lo que quiero decir con esto es que en lo que usted se enfoca, se expande. Diga conmigo, en lo que me enfoco, se expande. Eso quiere decir que crece. Cuando usted se queja, ¿qué sucede? Que el mal crece. Cuando usted, hermano, ve las cosas desde el punto de vista negativos, no solamente para quejarse, sino para contemplar las cosas negativas que le están sucediendo, esas cosas se expanden. Es una ley inexorable, es una ley que donde usted se enfoca, eso se expande. Quiere decir, hermanos, que cuando usted se enfoca en la gratitud, cuando usted se enfoca en lo positivo de la vida, eso también se expande y genera dentro de usted una capacidad de disfrutar, de vivir en bien, de ser, hermano, cordial, amable, afable, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Pero si lo que usted tiene lo incrementa, lo ensancha, lo amplía, entonces la gratitud viene a ser para usted una medicina sin duda. La gratitud viene a ser para usted un poder incontrolable que viene para bendecir no solo su vida, sino todo lo que está a su alrededor. Hermano, hay quien lo llama buenas vibraciones, hay quien lo llama buen espíritu, hay quien lo llama de diferentes formas, pero es una tremenda bendición de Dios sobre usted la gratitud, la gratitud. Hay una ley que se llama la ley de la atracción. ¿Escuché eso usted alguna vez? La ley de la atracción. Que lo semejante se atrae. Hay quien dijo que lo diferente se atrae en el campo del romanticismo y de las relaciones matrimoniales. Que los que son morenos les gustan las blanquitas, que los que son blanquitos les gustan las morenas, que los altos les gustan las bajitas, que los bajitos, en fin. Que a los flacos les gustan los gorditos y así sucesivamente. Pero esta ley no tiene nada que ver con eso. La ley de la atracción dice que las cosas
similares se atraen. Y es real, es una ley. Por ejemplo, fíjese usted, se lo voy a poner fácil, alguna vez se lo he comentado. La gente que va de compras va a un sector. La gente que se droga va a un sector. La gente que tiene una vida disoluta en el aspecto sexual va a un sector de la ciudad. Y la ciudad automáticamente se va sectorizando. ¿Se da cuenta? Los empresarios e industriales intentan colocarse en una zona. De hecho, eso es tan negativo en el campo de lo malo que se convierten en guetos. Es una cosa típica que los gobiernos siempre intentan diluir, deshacer, porque no es conveniente que todo lo de una sola cosa esté definido en un solo lugar. No siempre es positivo. El caso, lo que le quiero decir, hermano, es que la ley de la atracción funciona, es real. Es real. La gente inteligente quiere estar con gente inteligente. Y la gente que no es tan inteligente le gustan los que no son tan inteligentes porque hablan de cosas banales. ¿Ves? Y los guapos les gusta ir con los guapos y los espirituales con los espirituales. No se juntan con los que no son espirituales. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Esto es real. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto? Porque esta ley también se aplica en los que son agradecidos. Nunca se juntan con los ingratos. Y los agradecidos provocan en otros el que sean agradecidos. Los agradecidos, hermanos, son tan buenas personas que atraen a lo bueno, porque de alguna forma generan un buen ambiente y un buen espacio donde la gente que tiene buenos deseos y buenas intenciones quiere estar. Allí quieren estar. ¿Quién no quiere estar con el que regala por gratitud, por amor, por cariño? Porque se siente comprometido de tener que dar algo a alguien. ¿Quién no quiere estar con ese? ¿Quién no quiere estar con su esposa cariñosa? ¿Quién no quiere estar con su esposo amante, cariñoso, agradecido de lo que Dios le dio? ¿Quién no quiere estar con un padre que sinceramente está agradecido porque Dios le dio unos hijos y les quiere amar y apreciar? Es la ley de la atracción que también se aplica en la gratitud. Ahora, amigos, cuando aquel hombre samaritano, extranjero, se da cuenta de que ha sido sanado, no se lo piensa. No piensa primero en su corazón, no piensa primero en sus hijos, en sus bienes, en su tarea, en su trabajo, en sí mismo. No, porque el agradecido salva la parte personal y va corriendo a los pies de Jesús. Y primero lo que dice la Biblia es que se postra, inmediatamente agradece. Amigos, Jesús le ve allí postrado y le dice: ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron todos sanados? ¿No todos recibieron el privilegio de la vida? Pregunto yo esta mañana. ¿No todos recibieron la bendición de vestir, de tener una familia, de estar en casa, de comer algo? ¿No todos recibieron el privilegio de vivir? ¿Dónde están los otros 9? Solo uno había vuelto. Y es que es posible que este pasaje nos deje una estadística terrible para analizar. ¿Nosotros somos de los 9 o del 1? ¿Somos de los 9 o somos el 1? ¿Y dónde están los 9? Dice, bueno, estarán por ahí, no lo sé. Aquí no hay ninguno de esos 9. Yo no quiero ser de esos 9. Pero cuando usted se queja, está siendo de los 9. Pero cuando usted no se ocupa a los pies de Jesús, está siendo de esos 9. Pero cuando usted no agradece, aún por las cosas menos buenas, está siendo de esos 9. Porque cuando usted, hermano, no tiene enfocado bien, con claridad, que Jesús es su Salvador, su sanador, su amante Señor, está siendo de los 9. Porque cuando usted viene a la iglesia solamente para cumplir, está siendo como de esos 9 que fueron al sacerdote para cumplir la ley, la norma,
la tradición de Israel. ¿Me está entendiendo? Pero usted no tiene que ser de esos 9. Mi propósito en esta mañana es que usted cambie del grupo de los 9 y se venga al grupo del samaritano, del extranjero, del que dijo con todo su corazón y con toda gratitud: yo quiero adorar y servir a mi Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho en mi vida. Mi esposa ya la veré, a mis hijos ya los veré, a mi trabajo ya volveré, pero primero y en gratitud de mi corazón, yo quiero amar y honrar el nombre de mi Jesús, quien me salvó, quien me sanó, porque si no mi futuro era completamente incierto, o más bien cierto, hacia la muerte iba corriendo. Estaba perdido, no los tenía sin Él. No tenía mi trabajo sin Él, no tenía mi ciudad sin Él, no tenía el bar sin Él. Y ahora que le tengo, y ahora que tengo posibilidad, ¿qué hago? Me voy detrás de lo que antes no tenía para disfrutarlo sin agradecer. Ahí estaba el león, intentando dormir como siempre. Rey de la selva, pero todo el día durmiendo. Y unos ratones estaban por ahí correteando, y uno era el más revoltoso de todos, y el león de repente, y los ratones no le dejaban dormir los ratones estos. Y abrió el ojo así pequeñito el león, miró por el ojito chiquito así, y estaba el ratón ahí cerca, y de repente ¡zan! Lo agarró. Que no me está dejando dormir, te voy a meter un bocado que te voy a arrancar la cabeza. ¿Por qué no me dejas dormir? Ay, perdón, Perdón, yo no voy a hacer más, déjeme, suélteme, no me coma. Señor león, por favor. Y dice el ratoncito, dice: yo prometo que le voy a servir toda mi vida si usted me suelta. ¿Qué me va a servir? Soltó por... Unas horas más tarde el león se levantó y paseando por la selva de repente ¡zan! Cayó en una trampa, una red de estas que ponen en el suelo, y quedó colgando y comenzó a rugir, a ver desesperadamente, buscando una solución que no la tenía porque estaba ahí preso por la red. ¡Ah! Y toda la selva comenzó a escuchar los rugidos, y entre la selva el ratón escuchó el rugido del león, fue y lo vio ahí colgando y se acordó de su promesa. Subió por el tronco del árbol, por la rama, bajó por la ramita y con los dientes afilados se puso a morder la red, de manera que al rato ¡tran! Cayó el león libre y salió corriendo y se escapó de la red. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros somos agradecidos, cuando nosotros somos parte de la gracia de Dios y mostramos un corazón agradecido, tarde o temprano tendremos nuestras consecuencias. Jesús, en los momentos más complicados, porque usted tal vez está aquí esta mañana lleno de tensiones y de situaciones muy difíciles, Jesús, siendo hombre, también las vivió. Y llegó un momento en que tenía una multitud con una necesidad impresionante. Jesús dijo que estaban como ovejas que no tenían pastor, no habían comido, estaban, hermano, completamente a la intemperie allí en un desierto. Y le dieron a Jesús 5 panes y 2 peces para cambiar la circunstancia. Jesús hizo algo interesante, levantó los panes y los peces, y dice la Biblia, y dio gracias. Delante de la tumba de su mejor amigo Lázaro, por quien Jesús hacía pocos momentos había llorado, Jesús se puso en frente de la tumba, y dice la Biblia, y levantó sus ojos y dijo: te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. Hermanos, la gratitud delante de Dios no solamente bendice y genera cosas positivas en el interior, sino que abre los cielos para darnos milagros poderosos, transformaciones impresionantes en la vida diaria.
En medio de los peores conflictos, cuando tú te muestras agradecido, cuando tu corazón rebosa de gratitud y de bendición, las cosas comienzan a cambiar. Por eso tienes que ocupar a tu boca de decir gracias, gracias, gracias mi Dios, gracias, gracias, gracias por cada elemento que se levanta en el diario vivir. Eso no solamente cambiará tu perspectiva, eso no solamente ampliará tu zona de valor, sino que encima provocará poderosos milagros en tu interior y en el exterior que está tal vez agobiándote. Hermano, la gratitud viene para nuestra vida hoy, para que reflexionemos y digamos, yo quiero estar a sus pies diciéndole gracias, gracias por lo que me das. En los momentos más difíciles debemos agradecer. Y Dios nos levantará, hermano, de una manera tan impresionante, tan gloriosa, tan hermosa. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirán el amén a tu acción de gracias? Dice, pues no saben lo que han dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice la palabra en 1 Corintios 14 del 16 al 17. ¿Saben a qué se refiere eso, hermano? La iglesia del Nuevo Testamento, cuando se reunía, hay varios pasajes que dice lo que iban a hacer en la iglesia. Atención, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que la iglesia del Nuevo Testamento es descrita en su acción de lo que iban a hacer a la iglesia. Cuando la gente venía a la iglesia del Nuevo Testamento, cuando venían a la iglesia, ¿saben a qué venían? A dar gracias. Venían a dar gracias. Es posible que nosotros hayamos alterado con nuestras actitudes y con nuestras necesidades y con nuestras peticiones una de las principales razones por las que venimos a la iglesia, y es a agradecer. Nuestro corazón llegó un momento en que dejó de ser noble por todo lo que tuvimos que vivir, que no lo valoramos como un beneficio de Dios para nuestro provecho. Pero es tiempo, hermano. Un señor se sentó a recapacitar al respecto de esto y encontró, hermanos, que sentado así en el campo, encontró que tenía que volver a la gratitud, que tenía que hacer algo en su interior para despejar tantísimos conflictos y problemas que tenía. Y miró así, vio una piedra y dijo, esta piedra me la voy a echar al bolsillo, la voy a llevar conmigo. Y cada vez que vea o toque o sepa de la piedra, voy a encontrar una razón para decir gracias. Gracias Dios por esto, gracias Señora por esto otro, gracias Señor por esto otro. Cada vez que yo toque la piedra, la voy a llevar siempre conmigo. De aquí en adelante esta piedra me va a acompañar. Y bueno, y ahí se le metió la piedrita al bolsillo y se fue. Por la mañana se acordó de la que la tenía en el bolsillo y dijo, gracias Dios por este día. Cuando se iba a subir al autobús aquella mañana, la piedra le rozó así, en el traje que llevaba le rozó y dijo, gracias Dios por el trabajo que me das. Bueno, y llegó al trabajo y allí en el trabajo, estando con sus compañeros, había un amigo que había venido de visita a la empresa y era indio. Y el indio, yo no sé cómo, se tropezó con él y se dio cuenta que tenía una piedra en el bolsillo. Y le dijo, ¿eso que llevas allí? No, es una piedra. Pero como una piedra, tú estás como los niños que llevan piedras en el bolsillo y palos y cosas. ¿Pero eso qué es? No, es que, bueno, la verdad es que es difícil explicarte, pero voy a intentar. Mira, es que decidí meterme esta piedra al bolsillo para cada vez que la toco o la veo o la siento, dar gracias por algo. Mira, ahora, como estamos hablando de la piedra, doy gracias a Dios por ti. Ah, muy bien. Ah, vale. El indio se fue a su tierra y como pasado un mes o mes y medio, le escribió una carta. Le dijo, mi hijo está gravemente enfermo, a punto de morir. Por favor, ¿me puedes ayudar enviándome 3 piedras de la gratitud?
3 piedras de gratitud. Pensó él, ¿no? Pensó para él. Pero dijo, bueno, si su hijo está tan gravísimamente enfermo, yo lo que voy a hacer es que le mando 3 piedras y ya está. Y entonces, bueno, fue al río y escogió algunas así como más bonitas y tal. Y le mandó por correo las 3 piedras. Dijo, si le pueden ayudar en algo, pues que le ayuden. Es que yo solo expliqué y como que no me entendió. El caso es que ahí te mando las 3 piedras de la gratitud y tal. Bueno, se la mandó, se olvidó del asunto. A los 3 meses le escribió una carta. Mi hijo está muy bien, salió de aquella crisis de salud y quiero decirte que las piedras nos ayudaron una barbaridad. Pero además ya hemos vendido casi 1000 piedras de la gratitud a $10. ¿Saben, hermanos? Yo no sé qué milagro está usted esperando. No sé qué anhelos hay en su corazón. No conozco exactamente, hermano, el deseo de cada uno, la visión, la proyección que tiene su vida. Pero estoy seguro, atención, estoy seguro que si usted desde hoy se propone a ser un cristiano agradecido, una persona agradecida, su vida nunca va a ser la misma, hermano. Usted va a cambiar. Va a cambiar porque usted va a comenzar a ver el valor que Dios le dio. Usted va a comenzar a ver el valor de su familia, de su trabajo o de su desempleo. Usted va a comenzar a ver el valor de las cosas que Dios le dio. Y su proyección, su vida cambiará radicalmente. Hermano, sea agradecido. No sea de los 9. Vuelva a los pies de Jesús. Vuelva a honrarle, vuelva a decirle, Padre, te doy gracias por cada cosa que me das. Te doy gracias por lo bueno y por lo malo. Te doy gracias, Señor, por la vida y por la salud. Y te doy gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Te doy gracias por lo que voy a alcanzar y por lo que nunca voy a alcanzar. En esa vida no hay derrota. En esa vida, hermano, hay un futuro cierto y es engrandecer el nombre del Señor. Es levantar el nombre de Cristo hasta que Él sea coronado. Mi querido amigo, no hay falla en esa actitud. No hay sino un futuro positivo. Usted morirá sonriendo. Usted terminará sus días satisfecho. Usted, cuando llegue el último día de su vida, dirá, gracias por la vida que me diste. ¿Y saben qué? Irradiará la gloria de Dios. Porque Dios habrá hecho montones de milagros con usted y será un ejemplo para vivir como Dios quiere. Porque los ingratos son impíos. Gente que nunca tuvo en cuenta la grandeza de Dios en su vida. Y de esos, dice el apóstol Pablo, que surgirán más que nunca en los últimos tiempos. Quiera Dios que siempre haya uno. Quiera Dios que en medio de 10 siempre haya uno, aunque sea extranjero, que venga y diga, Jesús, gracias. Gracias, tú eres primero para mí. Habrá algún samaritano en esta mañana que diga, Señor, yo quiero ser agradecido. Si hubiera uno, póngase en pie. Si hubiera uno, póngase en pie. Si usted quiere ser agradecido desde este día. Padre Celestial, en esta mañana venimos a ti, Señor, comprendiendo más que nunca que tenemos que vivir agradecidos. Gracias. Gracias. ¿Qué le parece si le da gracias a Dios, hermano? ¿Qué le parece si abre su boca y le dice gracias? Gracias por tu salvación. Gracias por tu espíritu. Gracias por la familia, por la vida. Gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Gracias por lo que viví y por lo que viviré. Gracias por tu provisión. Y gracias por los momentos que no la tuve, porque al fin de cuentas tú también estabas en control en ello. Gracias por el estudio. Gracias por la comida, por la iglesia, por este día. Gracias.